Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar a continuación, vamos a realizar un webinar en el que vamos a hablar pues, sobre la digitalización 3D para entornos industriales. No me quiero enrollar mucho en esta parte, pasa por favor. Venga. Vamos a ir rápido en estas primeras diapositivas para irnos directamente al grano. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Está hablando Daniel Ávila, soy el Product Manager de Designing 3D en Signova desde hace 5 años. José Javier es mi compañero, el especialista en producto, especialista técnico en producto, quien os hará, posterior a esta presentación, os realizará una demostración del equipo, una demostración más técnica. Bueno, pasamos a hablar un poquito rápidamente de quiénes somos. Somos expertos en la aplicación de fabricación aditiva y en digitalización 3D en los sectores industriales, como por ejemplo los que tenéis aquí, aeroespacial, mecanizado, automoción, educación, medicina, arquitectura. Desde 2007 lo que hacemos, nuestra actividad es comercializar, una de nuestras actividades es comercializar las principales marcas de impresoras 3D y escáneres 3D, ¿vale? Los principales que hay en el mercado. Aquí, como veis, Zortra, Forlab, BCN, Marforge, Ultimaker, Meltio, HP y Shining 3D. Lo que tenemos también es una zona de delegaciones comerciales, ¿vale? A través de toda España para cubrir por el máximo territorio posible, con la ventaja que eso supone para todos los usuarios. Y luego también pues, tenemos varias delegaciones en Latinoamérica y en otras partes de Europa, como podéis ver. Somos más de 60 profesionales, entre ingenieros de aplicaciones especializadas, también tenemos nuestro propio departamento de testeo de materiales, formación personalizada en company y un servicio de técnico en 24 horas. Vale. Luego, entre otros servicios, también a destacar instalación y training, mantenimiento integral, generación de G-Code, financiación, servicio de Train and Buy y estudio de implementación de tecnología. ¿Vale? Es también uno de nuestros puntos fuertes. Nuestros clientes principales, pues hemos querido poner aquí también una diapositiva, pues bueno, con los principales... con algunos de los principales para que veáis que hay de diferentes sectores. He visto que acaba de saltar una pregunta, disculpad, no hemos dicho nada. Las preguntas las intentaremos resolver al final del mismo, ¿vale? Del webinar. Cogeremos desde la primera hacia la última. Por favor, lo haremos así de manera que esto sea lo más fluido, poder compartir con vosotros el máximo tiempo posible. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, José. Bueno, es que era un problema de audio, Dani. Venga. Vale. Luego, pues, bueno, la siguiente diapositiva, los partners tecnológicos. ¿Pasa, José? Esa. Sí. Aquí también, pues bueno, hemos querido destacar algunos de nuestros partners, la Universidad de Jaén, AIMPLA, Universidad de León, aquí tenéis algunos de ellos. Y bueno, vamos a irnos a lo que es las chichas, ¿no? El digitalizado 3D. Vamos a explicar un poquito de qué constan las técnicas de digitalizado, ¿vale? Pues tenemos por contacto, que cada vez está más en desuso. Se trata de una tecnología que consiste en un palpador conectado a un control numérico que escribe las coordenadas X y Z en el espacio, ¿vale? Luego tenemos los ópticos, que son los que más, digamos, más común podemos encontrar, ¿vale? Que existen, están diferenciados en láser y en luz blanca estructural, ¿vale? El láser es una tecnología en la que se lanza o se proyecta un haz de luz láser, ya sea como punto, cruz o de una cierta longitud, ¿vale? Esta señal está calibrada y cuando una o varias cámaras captan la deformación de esta haz, la convierten en coordenadas X y Z en el espacio, ¿vale? Luego la luz blanca, pues se proyecta una luz blanca con unos patrones variables y unas cámaras, lo que hacen es captar la deformación de esta luz, convirtiendo esta información en coordenadas X y Z, ¿vale? ¿Pasa, José? Vale. Pasamos, perdona. Vale, 13. Beneficios en entornos industriales, ¿vale? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tenemos en los entornos industriales? Pues bueno, digitalización de alta resolución. Lo que permite hacer una digitalización rápida de objetos para realizar un número alto de piezas, ¿vale? El punto número 2, realización de ingeniería inversa con todo dimensionado. Pues bueno, reduce el tiempo de creación, modificación de las piezas mediante ingeniería inversa, acortando plazos de entrega, las mediciones y comparativas serán de alta calidad, utilizar software de análisis, ¿vale?
El punto número 3 es supresión de stock de repuestos al estar en formato digital. Pues suprime el stock, ya que podemos tener una biblioteca de ficheros 3D, por ejemplo, y utilizarla para fabricar bajo demanda, o creaciones de publicaciones de ficheros digitales para museos, webs, etc. ¿Vale? El punto número 4, alto valor al utilizar herramientas de medición digitales. Facilita la reproducción de piezas con curvatura y elementos difíciles de medición con otros métodos de contacto, ¿vale? En elementos orgánicos también, por ejemplo, como esculturas, podemos trabajar la malla poligonal para modificaciones artesanales. El punto número 5, creación de utillajes y moldes bajo demanda. Posibilita la creación rápida de moldes a partir de una pieza digitalizada. ¿Vale? ¿Pasamos, José? Vale, aquí, pues bueno, vamos a hablar así de algunos sectores, ¿vale? Actualmente actualmente la industria está conformada por multitud de sectores, llegando a rondar 30 divisiones según la Organización Internacional del Trabajo. No todos son susceptibles del uso de la digitalización, pero enumeramos algunas de las principales, ¿vale? Estos son algunas de las principales, ¿vale? No quiere decir que no haya más o que no hayan... que no haya otras aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, producción de metales, fundiciones, alimentación, plantas de envasado, ingeniería, mecánica y electrónica, materiales de transporte en automoción, transporte marítimo ferroviario, textil, fábricas textiles, química, fábricas farmacéuticas y militares aviación, ¿vale? Estos son algunos de los que hemos querido remarcar. ¿Pasa a la siguiente, José? Se me oye bien y demás, ¿no, José? Sí. Perfecto. Vale, pasamos ahora a dar una breve explicación sobre los modelos de Designing 3D, ¿vale? Tenemos, aquí hemos querido también compartir con vosotros los de escritorio, pero voy a dar una explicación muy rápida, ¿vale? Nos centraremos más en los de mano, que son los más versátiles. El Inescan S y el SP. Principal diferencia, Inescan S está enfocado al sector de la educación, es un escáner muy básico para digitalizar piezas orgánicas, ¿vale? El SP es algo más preciso, es un escáner pues, un poquito más para piezas industriales, aunque muy limitado también por el tema del tamaño, pero es más profesional a la hora de requerir una precisión mayor o tener incluso la necesidad de trabajar con piezas mayores, ¿vale? Sería la opción más recomendable. Luego tenemos la explicación aquí un poco de los de mano, ¿vale? Que son los que centraremos nuestra atención. Tenemos el modelo 2X y 2X Plus. La principal diferencia entre ambos escáneres es el campo de trabajo. El campo de trabajo, pues bueno, es mayor en el 2X Plus, con lo cual la distancia entre puntos también es mayor, con lo cual tenemos menos detalle, ¿vale? En piezas más pequeñas. Principalmente otra de las diferencias es el accesorio HD Prime, que el 2X Plus lo admite y el 2X no lo admite. Luego José explicará un poquito y hablará un poquito más sobre los accesorios para los escáneres, en qué consiste cada uno, etc. ¿Vale? Básicamente lo último a decir sobre estos dos modelos: si tenemos piezas mayores de 1 metro, pues nos iríamos al 2X Plus, y si trabajamos siempre por debajo del metro o tenemos eventualmente alguna pieza de más de 1 metro, pues iríamos al 2X. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las características de los equipos de Designing. Punto número uno, innovación de la velocidad del escaneo, ¿vale? Se trata de equipos muy rápidos y de fácil uso, excelente precisión, pues bueno, nos ofrecen una precisión profesional, captura de detalles finos. En elementos orgánicos, por ejemplo, podemos capturar mucho detalle ofreciendo una alta resolución. Modos versátiles de escaneo y alineación. Tenemos hasta 4 modos de trabajo, ¿vale? Con cada equipo, y portátil y con un diseño fácil de usar. Pues son muy cómodos para transportar, y el diseño en peso y en uso, pues digamos que hay mejorado. ¿Vale? Nos vamos a la siguiente, ¿vale? Digitalizado 3D sectores, ¿vale? Vamos a hablar un poquito aquí, a dar alguna explicación así, vamos a ir un poquito más rápido aquí en esta última parte, y si no nos come el tiempo. Bueno, en fundición, ¿vale? Digitalización de piezas resultantes para control dimensional y gran formato. Hemos puesto solo 2 ejemplos, ¿vale? Pues bueno, la digitalización de piezas grandes, por ejemplo, para su control dimensional. Pasamos a la siguiente, José. Sí.
aquí ocurre exactamente igual. Aquí son simplemente dos ejemplos, PKS y Persan, en plantas de envasado. Digitalización de envases, creación de utillaje a partir de existentes, piezas de repuesto, etcétera. Vale. ¿Pasamos, José? Sí, sí, sí. Entonces, es que me llega un poquillo tarde, perdona. Nada, tranquilo. Ingeniería, mecánica eléctrica, sistemas, digitalización de piezas para reproducción, ingeniería inversa, control dimensional. Vale. Pasa a la siguiente. Pues bueno, aquí también en automoción, estamos hablando de automoción, digitalización para control dimensional en planta, utillaje de montaje, ingeniería inversa, ¿vale? Ahí veis el ejemplo, por ejemplo, de un bloque de motor. También las piezas de arriba de utillaje, ¿vale? Se podía digitalizar perfectamente ese utillaje, ¿vale? Pasa a la siguiente. Exactamente, ferroviario y marítimo, digitalización de control dimensional, mantenimiento, utillaje, ingeniería inversa. Por ejemplo, aquí en esta gráfica veis un disco de freno en el que lo que se hace es una comparativa dimensional para obtener su desgaste, el desgaste de la pieza, ¿vale? ¿Pasa, José? Sí, sí. Perfecto. En fábricas textiles, aquí tenemos los dos ejemplos de Trugol y Tempe, ¿vale? Digitalización para reproducción, ficheros web, creación, prototipos, utillaje. Pues bueno, el ejemplo que veis en las fotos básicamente es un zapato para la creación de tacones a medida, ¿no? Para personalizar esos tacones o hacerlo a medida. Vale, perfecto. Aquí tenemos fábricas farmacéuticas. Digitalización de envases, viales, ingeniería inversa, creación de utillaje. Pues, por ejemplo, el ejemplo que tenemos a la izquierda es un ejemplo de un vial utilizado en la industria farmacéutica. Lo de la derecha, un brazo robótico. Vale, y la siguiente sería aviación. Bueno, esto es un ejemplo de control dimensional y también de la utilización de utillajes mediante estos elementos. Podemos usar herramientas de palpación o sin contacto para realizar análisis de esas piezas, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias. Os dejo ahora con mi compañero José Javier. Si quieres, José, echamos un vistazo por si hay duda ahora sobre esto, sobre la presentación. Sí, me parece bien. Vale, vamos a ver si hay algunas preguntas. Que no han cambiado ahora esto, yo no lo encuentro. ¿Tú ves alguna pregunta, José? Vale, Martín, si me escuchas te respondo a viva voz, ¿vale? A ver, sí, vamos a mandar el webinar una vez esté grabado, ¿vale? Entonces, si en el caso de que se te corte o haya algún problema de conexión a cualquiera de los asistentes, no os preocupéis, que luego os mandamos un enlace a YouTube para que podáis verlo, ¿vale? Perfecto. ¿Tú me has escuchado bien, José? Sí, sentimos igualmente si hay algún tipo de problema de conexión, ¿vale? Es verdad que actualmente, pues bueno, los anchos de banda, dependiendo de dónde estemos, pueden fluctuar porque hay muchísima gente conectada, pero bueno. Vale, perfecto. Pues, a ver, teníamos programado para las 11:15 una colaboración de Borja, ¿de acuerdo? Que es de Steel Printers, que es una empresa asturiana que, pues bueno, forma parte, en este caso, de ArcelorMittal, que es uno de los fabricantes de fundición más potentes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que por problemas de trabajo al final no ha podido asistir. Si bien es verdad, nos ha dejado su presentación, al menos la que nos iba a proyectar, en el que nos va a explicar qué es Steel Printer, qué es lo que hacen y algunos ejemplos, en este caso, relacionados con la digitalización y la impresión 3D, que aunque no tengan, digamos, no sea de lo que va el webinar, es verdad que la digitalización 3D también es un complemento muy importante de la impresión, ¿de acuerdo? Lo bueno que tenemos dentro del digitalizado es que podemos atacar o dar servicio tanto a empresas que disponen de impresión 3D como de las que no, porque con un CNC o con cualquier elemento de fabricación podemos trabajar a través de los ficheros resultantes, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar un poco con la presentación que nos ha pasado Borja, ¿vale? De Steel Printer, como vais a ver enseguidita, es una empresa asturiana, ¿vale? Os vamos a explicar quiénes son, la introducción, los servicios y los casos de éxito, ¿vale? Bien, como podéis ver, es una empresa
pues bueno, de nueva creación, entre comillas, son bastante jóvenes, yo los conozco personalmente y son gente muy preparada y que aparte, pues bueno, está trabajando en una empresa bastante grande, les han dado total confianza desde el departamento de I+D de Arcelor. Y pues bueno, uno de sus principales objetivos es ese, es decir, liderar el mercado de fabricación de repuestos, ¿de acuerdo? Su mercado principal es la fabricación de piezas y repuestos a través de tecnología 3D. Es decir, quieren utilizar todo lo que es el digitalizado 3D y la impresión 3D, la fabricación aditiva, para dar soluciones al mercado, ¿de acuerdo? No quiere decir que no utilicen el mecanizado, ¿de acuerdo? Simplemente intentan dar el mayor servicio posible mediante estas tecnologías, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Nos explican de manera inicial qué es lo que hacen, qué es lo que son, ¿de acuerdo? Quieren ofrecer sobre todo un servicio integral, ¿de acuerdo? En el que se comprenda el análisis, el escaneo, el diseño y la producción de piezas de repuesto, ¿de acuerdo? Principalmente en la industria siderúrgica, pero bueno, también un poquito en cualquier tipo de industria con las que conecten, convirtiéndose pues bueno, en un service bureau en cuestión de meses, ¿de acuerdo? Que además lo van a hacer, es decir, van a poder fabricar piezas para terceros en gran escala, no ahora que trabajan a pequeña escala, ¿vale? Bien, perfecto. Nos dan una pequeña definición de lo que es la fabricación aditiva, ¿vale? Es un proceso de unión de materiales para hacer piezas a partir de datos de modelo 3D, generalmente capa tras capa, ¿de acuerdo? Nos hacen uno de los principales ejemplos que ellos trabajan, que es el sinterizado metálico. Y pues bueno, aquí es todo lo que ellos trabajan a día de hoy, es decir, es un proceso desde el, digamos, el I+D hasta el envío final de la pieza y todos los procesos por los que vamos a pasar, ¿de acuerdo? Desde el planning de producción, desde los test iniciales, desde el diseño, ya sea mediante escaneo, mediante modelado, mediante el prototipado, luego la fabricación, ¿vale? El manufacturing, en el que vamos, pues bueno, a fabricar ya sea con máquinas de mecanizado, con máquinas de metal, sinterizado directo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego el envío de la pieza. Esto es simplemente la tabla de fabricación que puede tener un departamento de ingeniería de este tipo de sector, ¿vale? Perfecto. Como podéis ver, están en todas las partes de tanto Latinoamérica como Europa y demás. Tienen un conglomerado bastante importante de personas y sobre todo de máquinas. Que aquí una empresa tenga 6 máquinas de mecanizado de metal, de mecanizado de metal, por Dios, no, de sinterizado metálico es bastante importante, ¿vale? Mueven archivos, no material. Es una frase vital, es decir, no hace falta enviar piezas, envían ficheros. Y luego, pues bueno, vamos a la cuestión que nos interesa, que es qué es lo que hacen ellos, qué es lo que venían a explicarnos, ¿vale? Que desgraciadamente, pues bueno, no han podido. ¿Por qué han elegido el escaneo 3D o el digitalizado 3D? Muy sencillo. Tiempos de croquizado más bajos, mayor precisión en formas complejas y la croquización manual no es posible en determinados ejemplos. Me explico. Cuando hablamos del croquizado, es la toma de medidas para luego pasarlos o bien a un plano o bien a un fichero 3D, ¿vale? O bien a un software 3D, perdón. Aparte, mayor precisión en formas complejas, lo ponen de esta manera, os lo extrapolo a otra manera de medir, y es que actualmente la medición, por ejemplo, de curvas ligeras o de elementos con curvatura, medirlos tanto con un pie de rey o con sistemas tradicionales de medida, se hacen muy difíciles. Mediante el digitalizado se hace de una manera muy fácil, ¿vale? Bien, perfecto. Aquí, como podéis ver, tenemos pues un impeller, que es una especie de turbina en este caso, ¿vale? Que lo que han hecho en este caso es medir la pieza mediante digitalizado 3D, les ha supuesto mayor precisión y han agilizado el proceso de obtención, pues bueno, de un fichero imprimible o mecanizable,
¿de acuerdo? Podéis ver imágenes que, pues bueno, ahora vais a ver cuando trabajemos el escáner, y es la utilización, lo primero, de dianas, de marcadores. Es muy importante en esta pieza porque es un elemento plano con cierta curvatura, va a requerir alineación. Y en segundo lugar, veis que la pieza, aun siendo plateada, tiene cierto spray, es decir, veis que tiene como marcas por encima, no marcas, sino suciedad por encima, que eso simplemente es, en este caso ellos han utilizado polvo de talco, pero lo que se hace es que matea la pieza y evita el exceso de brillos. Ahora me pararé en este punto, ¿vale? Bien. Aquí, este tipo de piezas es exactamente igual que el impeller que habéis visto anteriormente. Es el impeller fabricado en poliamida 12, en una tecnología HP de la que también disponemos. Y abajo a la derecha veis la parte azul, que es el resultante del molde. Eso nos permite hacer, como bien decís, o como bien ha dicho Dani, un molde o bien un sistema de medición mediante el molde resultante, ¿vale? Bien. Este ejemplo, la verdad, yo fue uno de los primeros que hicieron y lo toqué entre comillas porque bueno, fue como digo, de sus primeros y la verdad es que ayudé un pelín a desarrollar de manera inicial el escaneo, la digitalización, ¿vale? Entonces, lo que podéis ver aquí en la parte derecha es el cárter, es el resultante, el metal. Lo importante aquí es que abajo a la izquierda vais a ver el digitalizado 3D, el resultado, en el que se puede observar a la izquierda la soldadura, ¿vale? A la izquierda de lo que es el cilindro principal, ¿vale? Se pueden observar las soldaduras, que es ante todo donde más, digamos, más problemas daba. Entonces, si veis la pequeña explicación que nos dan, es que la ventaja que ofrece tanto la impresión 3D como el digitalizado es que ha permitido digitalizar esa pieza, realizar una ingeniería inversa en la que hemos reconstruido y eliminado dichas soldaduras y luego se ha impreso en 3D, en este caso, en fabricación aditiva, en una poliamida 12, que tiene unas propiedades estancas y de alta precisión también, y sobre todo de alta dureza, en el que nos permite sustituir la pieza, que, pues bueno, esto es una de las cosas que siempre intentamos explicar al cliente final, es decir, se ha hecho en metal por los requisitos mecánicos que tienen, pero hay piezas que se hacen en metal simplemente porque es la manera más fácil de hacerlo, pero que con una poliamida en nylon podrían funcionar perfectamente bien y los requisitos ser válidos, ¿vale? Perfecto. Tenemos luego, pues bueno, uno de los procesos que se utilizan para el digitalizado 3D, que es el piping, ¿vale? En el que, pues bueno, podemos obtener elementos digitalizados, podemos obtener elementos que provengan de una superficie que tenga difícil acceso, ¿vale? Y eso nos permita no tanto copiar el objeto, sino posicionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, con ese posicionamiento que tiene a través de una curva o a través de un objeto en el espacio, podemos comprobar si ese piping o esa posición de las tuberías están bien, si la curvatura es correcta y planificar dicho proceso, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a seguir. Un segundito, por favor. Bien, perfecto. Aquí veis la pieza que se obtuvo a través del digitalizado y posterior representación en un software de diseño paramétrico, y luego la impresión en acero 316L a través de una máquina de sinterizado. Bien. Esta piececita que tenéis aquí, ¿vale? Es hasta cierto punto bastante difícil de tomar medidas de manera efectiva, ¿vale? Es difícil de croquizar. Por lo tanto, obteniendo tomas mediante digitalizado 3D, podemos copiar la curvatura, la revolución que tiene la pieza y mediante análisis, ¿vale? O mediante procesos de análisis que tiene pues bueno, un software como puede ser el SolidWorks, un CATIA o un NX, por ejemplo, podemos reconstruir de manera efectiva esa curva y podemos tomar medidas, sacar planos, etcétera, etcétera.
¿vale? Bien, perfecto, pues esta era la presentación y los ejemplos que a día de hoy están realizando de Steel Printers, ¿vale? Y vamos a proceder pues en breve a compartiros el software de digitalizado 3D que disponemos actualmente, ¿vale? Que en este caso es el XScan Pro, ¿vale? Perfecto. ¿Puedes enseñar un poco el escáner, José? ¿Perdón? El escáner, ¿lo puedes mostrar, por favor? Que lo vean un poquito. A ver, no tenemos cámara, Dani. Vale, pues no he dicho nada. Perfecto. Lo que el escáner habéis visto en este caso es dentro de la presentación que ha hecho Dani inicialmente, ¿vale? Esta de aquí. Vamos a utilizar el modelo EINScan Pro 2X, ¿de acuerdo? Plus, que está pensado para gran formato. Entonces, de manera inicial abrimos el software, creo que ya está todo compartido, sí, que al final no le doy a compartir y no se ve. Perfecto. Muy bien, pues disponemos de varios formatos de escaneo, ya sea el modo fijo, el modo HD, modo rápido. Tengo que decir algo, y es que se ve muy fácil tener aquí diferentes modos de escaneo, ahora los vamos a explicar, pero sabed que la competencia actual que tenemos, ya sea, pues, por ejemplo, Artec, ya sea Creaform o otro tipo de escáner, si bien es verdad, cada uno hace lo que tiene que hacer, pero es verdad que nosotros actualmente, tanto en precio como en versatilidad, ganamos no quiero decir a todos los modelos, pero a la gran mayoría, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si estamos trabajando con Artec, disponen de 3 modelos diferentes, ¿vale? Ya sea EVA, Leo o Spider, para hacer lo que hacemos nosotros con un solo modelo, ¿de acuerdo? Lógicamente, el ahorro de costes que lleva aparejado y luego la facilidad de uso, pues también es un punto a favor para poder utilizar estos escáneres en la industria. Es decir, actualmente lo que se busca es un equipo de la mayor precisión, resolución posible, lo más versátil que pueda y no quiero decir que sea bueno, bonito y barato, pero es verdad que me encuentro muchísimas veces en las situaciones de que realmente, aunque las industrias estén muy focalizadas, cada uno en la suya, como hemos intentado poner en los ejemplos, cuando se adquiere un escáner para digitalizado 3D, se busca siempre lo más versátil posible, ¿vale? Vamos a enseñaros. Sí, tenemos que decir que para que el que esté pensando versatilidad, al final, el tamaño de experiencia, el 95% de los clientes lo que buscan es digitalizar todo tipo de tamaño de piezas. Tienen piezas de metro, piezas de 50 centímetros, etc. Entonces, estos modelos te facilitan esa versatilidad y ese abanico. Eso es. Vale, perfecto. Pues vamos a digitalizar una pieza que tenemos aquí de industria, ¿de acuerdo? Es un pequeño, ahora mismo lo vais a ver, ¿vale? Vamos a arrancar en este caso modo Fixed, que es el modo fijo. Ahora mismo estamos trabajando, vais a ver enseguida, si veis aquí, a la parte izquierda del proyector, estamos trabajando con una peana giratoria, ¿de acuerdo? Y con un trípode que nos está aportando el modo fijo, ¿de acuerdo? Es decir, el escáner está en posición fija. Con vuestro permiso, he querido digitalizar esta pieza porque, muchos de los que estáis aquí ya sois asistentes en otros webinars y ya habéis visto, uno de los ejemplos que más utilizo. Esto es una pieza directamente de cliente, ¿vale? En los webinars no se suele hacer así porque, siempre se suele por lo menos presentar piezas que ya se han trabajado, pero aquí en esta pieza, vamos a digitalizarla conforme ha venido del cliente. Ahora mismo no llegáis a verla, pero estas partes blancas que estáis viendo, lo que nos indican es que yo ya le he añadido un spray, que de hecho lo acabo de hacer ahora mismo, porque es un spray que, si lo veis, ¿de acuerdo? No se llega a ver bien, ¿vale? Pero este tipo de spray se quita al poco tiempo. Por lo tanto, tengo que añadir spray cuando empezamos el webinar, porque si no, en cuestión de 5 o 10 minutos ya no tengo spray en la pieza. ¿De
acuerdo? Entonces, ¿por qué he añadido yo spray a mi pieza? Muy sencillo, porque es una pieza metálica. Entonces, las piezas metálicas, las piezas, por ejemplo, de acero inoxidable, aluminio, tienen un ligero problema, y es que refractan, ¿vale? Esa refracción hace que los rayos de luz que reboten para todos sitios. Entonces, la cámara que tiene, o digamos el receptor de luz que tiene el escáner, no está ni calibrado ni pensado para ser capaz de analizar múltiples desviaciones de luz. Por lo tanto, como solo podemos contar con una fuente de luz, tenemos que añadir un spray que le dé un mateado a la pieza, es decir, quitemos el brillo y así captemos toda la desviación que se produce en el escáner. Si yo ahora mismo hago un digitalizado, se está proyectando un panel, entre comillas, de un código de barras y todo lo que ve lo digitaliza, es decir, lo copia, ¿de acuerdo? Si esto lo hacemos con la pieza según vino, es decir, metálica, ¿vale? Prácticamente brillante como el aluminio, pues no hubiera funcionado, ¿de acuerdo? Otra de las cosas a tener en cuenta es que si veis dónde está apoyada la pieza, es totalmente negro. El negro hace que ese rebote, que esa refracción no se produzca, por lo tanto no se puede escanear el negro. Cuando digo que no se puede escanear el negro, le ponemos comillas, ¿vale? Si añadimos spray, se puede escanear. Y luego hay una opción de sobreexposición. La sobreexposición lo que nos va a permitir es abrir más los obturadores de las cámaras y captar con, digamos, mayor, un poquito, digamos, de mejor calidad, no de mejor calidad, sino que al abrir las cámaras más, cogemos más luz y nos permite medir más desviaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo ahora mismo hiciera un escaneo, la pieza vais a ver que no sale, pero es posible que el fondo sí que llegue a rebotar, ¿vale? No, lógicamente esto es rizar el rizo, pero veis que partes negras que no deberían de salir, salen, ¿de acuerdo? Bien. Una vez dicho esto, actualmente en el modo fijo disponemos de una peana giratoria. La peana giratoria es esto que estáis viendo aquí en la parte izquierda. Está referenciada mediante dianas y todo lo que yo ponga sobre esa superficie quedará referenciado. ¿Qué quiere decir con esto? Pues, por ejemplo, ¿estáis viendo el bote que estoy poniendo ahora mismo en la cámara? Como os dais cuenta, es un cilindro. El método de escaneo que tiene se basa en coger tomas e ir girando, es decir, echar una foto, girar, echar otra foto, girar, echar otra foto, girar. Si la geometría es exactamente igual en cada una de las tomas, no habrá solape posible. Es decir, ¿cómo vas a ver el escáner? Si está aquí, o aquí, o aquí. Para eso se utiliza lo que estáis viendo, es decir, las dianas que aportan una triangulación que el escáner es capaz de reconocer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo una diana referenciada, todo lo que ponga sobre esa diana ya no hará falta ponerlo con marcas. ¿Por qué? Porque se referenciarán con estas dianas de aquí, que cada una es diferente a la otra, ¿vale? ¿Y cómo trabaja? Muy sencillo. Pongo mi pieza encima de la peana giratoria, activo mi bandeja y procedo a digitalizar. Simplemente con darle al play veréis que hace una toma, gira un poquito, proyecta otro patrón, que si os fijáis en las cámaras izquierda veréis el patrón ahora mismo. Ese patrón mide desviaciones y copia en X y Z una nube de puntos como la que estáis viendo, es decir, son puntos posicionados, ¿vale? Actualmente, en este escaneo, veis que aquí el escáner no ha cogido nada. No he querido hacer lo contrario para que veáis cuándo funciona y cuándo no. Si miramos aquí, veis que aquí, por ejemplo, ya se me ha ido el spray,
mientras estoy escaneando, es decir, lo he hecho antes de empezar el webinar, ha pasado alrededor de unos 40 minutos y se empieza a ir, ¿vale? Si bien es verdad, antes de empezar le he vuelto a dar otra capa, pero se va rápido, ¿vale? Entonces, esto es otra pieza que podemos digitalizar. Si os dais cuenta, las partes de arriba, las partes internas, lógicamente no salen. ¿Por qué elijo este tipo de piezas? Porque siempre me gusta dejar claro una cosa. El digitalizado 3D no copia al 100% prácticamente el 80% de las piezas. Siempre vamos a necesitar de un software tercero, es decir, por ejemplo, de un SolidEdge o de un Geomagic Essential, que nos posibilite, en este caso, si mis cámaras no entran aquí dentro, me va a posibilitar, una vez tenga la parte de abajo y la parte de arriba, solamente con estas pequeñas muescas me va a posibilitar trazar planos que me permitan rediseñar encima respetando estas tolerancias o estas, digamos, estas partes o estas muescas que conforman el objeto. ¿De acuerdo? Ahora lo que puedo hacer, para que veáis un método más como el que se trabaja, es girar la pieza, por ejemplo así, y una de las cosas que suelo utilizar es goma, como la que veis aquí ahora mismo. ¿Para qué? Para hacer que el objeto no se mueva durante la digitalización. Si esto pasa, ¿qué problema vamos a tener? Que el acople no va a ser el correcto. Por lo tanto, hay que bloquear la pieza para que cada una de esas tomas esté perfectamente referenciada. Una vez recolocado, procedemos a realizar otro escaneo. Vale, José, explica, por ejemplo, si hiciera ahora un escaneo y la pieza se moviera, explica un poco, por ejemplo, cómo podrías corregir el error. A ver, si ahora mismo esta pieza se mueve como tal, ¿vale? Si esta pieza se me mueve a partir de la goma que yo he puesto, no habría ninguna posibilidad de corrección ahora mismo, por lo menos durante el escaneo. Podríamos venir a esta pestaña de aquí, que es Work, que es cuando termine, y si el escáner, por ejemplo, de las 12 tomas que va a hacer, ha conseguido referenciar, pongamos un ejemplo, 8 o 9 tomas que son válidas, y ha fallado en otras 3 porque se ha movido, podemos eliminar las tomas que no han sido válidas y trabajar con las correctas. De todas maneras, yo siempre digo lo mismo. Si durante el escaneo se nos mueve la pieza, lo mejor es venirnos aquí, Stop and Delete, y volver a repetir, ¿vale? Y posicionar bien las piezas. Uno de los secretos que tiene secretos no, vamos, si lo quiero llamar secretos, bien, pero trucos que puede tener la digitalización 3D es que vamos a ahorrar muchísimo tiempo en el digitalizado, es decir, en este proceso, si previamente hemos colocado bien la pieza, la hemos sprayado bien y le hemos puesto las marcas necesarias. Hay veces, por ejemplo, en trabajos que he tenido que hacer, que me ha llevado 10 minutos sprayar la pieza y poner las dianas y me ha llevado 45 segundos el escaneo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si no hubiera hecho este proceso de 10 minutos, es posible que el escaneo me hubiera dado muchos problemas de alineación, me hubiera dado problemas de que el escáner se hubiera perdido y, al fin de cuentas, me hubiera, digamos, quitado tiempo que hubiera perdido a lo mejor luego en dedicarlo en reconstrucción de software, ¿vale? Veis que a esta pieza le faltan muchas partes, simplemente ha cogido lo que ha visto el escáner. Pues lo que os quería enseñar es que ahora mismo, si yo aplico, el escáner va a intentar, o el software va a intentar posicionar la pieza de la mejor manera posible. En este caso, pues bueno, la ha posicionado correctamente sobre la pieza que ya teníamos puesta en el primer escaneo, ¿vale? Lo que ha comentado mi compañero Dani es que durante la digitalización se van creando grupos, tomas. Por lo tanto, yo he cogido un grupo de 12 y otro grupo de 12. Si yo quiero eliminar cualquier parte, pues simplemente tengo que
remover o delete y eliminarla, ¿vale? ¿Cómo acabaríamos esta pieza? Pues simplemente la colocaríamos, seguiríamos girando dicha pieza, intentaríamos mover el escáner para coger las partes internas que más nos interesan y la acabaríamos, ¿vale? Si os fijáis, llevamos 5 minutos escaneando y tenemos pues el 70-80% de la pieza. Si bien es verdad, ¿vale? Estamos teniendo cierto problemilla, por ejemplo, aquí porque se está yendo el spray, ¿de acuerdo? Lógicamente, esto a mí no me pasa si tengo más tiempo para prepararlo. Es verdad que he querido enseñaros piezas diferentes, pero, por ejemplo, una pieza mucho más fácil y que, pues bueno, por norma general no falla nunca, los que ya habéis asistido, pues por ejemplo, al webinar, habéis visto ya ese tipo de pieza, ¿de acuerdo? En el que simplemente podemos girar y en 2-3 vueltas acabar por completo la pieza, ¿vale? Así es como trabaja el modo fijo. Hay que decir que se puede incorporar sin ningún tipo de problema una cámara de color para aportar el qué, textura, color, ¿vale? Voy a cambiar de modo porque se me echa el tiempo encima y todavía tenemos que ver bastantes cosillas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar a un modo que es el modo rápido. Aquí vamos a trabajar de manera diferente. Aquí ya no vamos a trabajar en el modo fijo. Aquí ya no vamos a tener un trípode que nos permita dejar quieto el escáner. No. Aquí vamos a trabajar de manera manual. Es decir, vamos a ver, vamos a colocar una pieza, como vais a ver en breve, ¿de acuerdo? En el que yo voy a subir un poquito la exposición para que lleguéis a verla. ¿Veis? Esta pieza es la que vamos a escanear, ¿vale? Es la pieza más grande que tengo actualmente, por eso la estoy digitalizando. En los webinars voy a utilizar esta pieza porque se aprecia muy bien cómo trabaja el escáner, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo tengo el escáner con la mano izquierda, lo tengo sujetándolo por encima de la pieza, procedo a darle al play y una vez le dé al play, en la parte izquierda arriba veis la pieza y en la parte del medio veis el preview. Aquí lo que estáis viendo, en esta parte verde, son multitud de puntos que se van generando actualmente a 30 frames por segundo y es lo que el escáner va midiendo en vivo según va proyectando. Si yo, siempre empezando desde el medio, le doy al play, ahora mismo lo que está haciendo el escáner es renderizar y posicionar en vivo esos puntos, ¿vale? Entonces me los está mostrando, está digitalizando, ¿de acuerdo? Y mientras digitalice las partes con curvatura, ¿vale? Mientras digitalice las partes con curvatura, el escáner no dará ningún tipo de problema. Ahora bien, como estoy trabajando por una parte con una superficie negra y por otra parte con una superficie totalmente plana, ¿de acuerdo? Si el escáner se sale de su zona de escaneo, ¿vale? Pues lógicamente dirá que se pierde. ¿Por qué? Pues ahora mismo os lo explico. ¿De acuerdo? Veis que ahora mismo me voy a ir a la parte de la mesa y si sigo, tranquilos, y esto es lo que me encontraré siempre, siempre. Y a eso es a lo que me refiero con preparar la pieza. Si yo hubiera querido seguir escaneando la parte de la mesa en la que se posiciona la pieza, tendría que haber puesto este tipo de marcas, dianas, o si no, haber puesto geometría que me permita escanear, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues voy a eliminar la parte de la mesa que no quiero o cualquier suciedad que tenga el objeto y una vez la he escaneado, deciros que ahora mismo, aunque veáis las marcas, ¿vale? Las marcas verdes, estas marcas están porque el escáner las reconoce, pero no las ha utilizado para el posicionamiento. Simplemente las tengo puestas para el siguiente modo que os vamos a enseñar. Bien, en el siguiente modo yo os explicaré por qué están ahí las dianas. Si yo aplico, veis que una vez acabado el escaneo tiene mucho ruido. Veis que tiene puntos sin organizar, tiene ruido por aquí, puntos sueltos.
Esto se debe a que el modo que hemos elegido es un modo en el que, imaginaros, coge 1.000.000 de puntos, pero solamente me muestra un 10, un 15%. ¿Por qué? Porque esto hace que yo pueda digitalizar muy rápido y renderizar muy rápido. Aparte, lo que me está mostrando es el objeto, pero no es el objeto a máxima calidad. Si yo cojo y hago Generate Point Cloud, lo que vamos a hacer aquí ahora mismo es coger y hacer que esos puntos se reorganicen, ¿vale? Se reorganicen a la distancia que yo considere oportuna, ya sea desde 0,25 hasta 3 milímetros, ¿vale? Si yo aplico, veréis que la malla resultante gana mucho en calidad. Y no es que gane en calidad, sino que te muestra la calidad que es capaz de obtener el escáner, ¿vale? Dame un poquito de paciencia, enseguida lo tenemos. Algo que tienen estos escáneres es que, pues lógicamente, no funcionan con cualquier ordenador, ¿vale? Hace falta un ordenador de cierta potencia. Lo primero, para el modo libre, hace falta una gráfica de calidad de la serie GTX. A partir de la 1050, 1060, empiezan a funcionar ya muy bien. Esta es una 1070. Entonces, esa tarjeta gráfica os va a permitir que el renderizado en vivo, es decir, si estoy escaneando una pieza de 2, 3, 4 metros, sea lo más eficaz posible, es decir, que lo muestre sin ralentizaciones. A continuación tenemos el procesado, en el que vamos a utilizar tanto una RAM potente, esta tiene 16, cuanto más RAM mejor, y luego un procesador pues efectivo, un i7 de última generación a partir de una serie 8 más o menos, ¿vale? Entonces, ahora mismo veis que ya no tiene puntos sueltos, la reorganización de la pieza es muchísimo más eficaz, sale con una calidad bastante buena, hay que tener en cuenta que ha subido 300.000 puntos de muestreo, y ahora vamos a proceder a acabar la pieza. ¿Qué es acabar la pieza? Pasar de nube de puntos a malla poligonal. Entonces, si nos acercamos, esto sí es una malla poligonal formada por triángulos. Y estos puntitos como bueno, que parece un queso cheddar en este caso. Un suizo. Sí, efectivamente. Pues podemos rellenarlo con el diámetro de las marcas. Y veréis que no deja ningún tipo de marcas. ¿Por qué no he acabado la pieza? ¿Por qué no he dado la vuelta a la pieza y la he acabado? Muy sencillo. Pues porque este tipo de piezas, lo más difícil es medir y recrear este tipo de curvas, ¿vale? Que han sido mecanizadas o hechas a mano previamente. Por lo tanto, si yo meto este STL o este fichero 3D en un software, por ejemplo ZBrush o en un Geomagic, puedo coger, estirarlo, extruirlo y hacerle una parte plana por detrás. Eso me permitirá ahorrar procesos y hacerlo mucho más rápido, ¿vale? Bien. Para finalizar, vamos a pasar al modo HD. En el modo HD vamos a notar una ligera diferencia. ¿Cuál es la ligera diferencia? Pues que cuando trabajamos, no trabajamos como hemos visto inicialmente mediante una nube de puntos, mediante un alineamiento best fit. Aquí también se utiliza un best fit, pero si veis rayas que pasan de lado a lado, son rojas, ¿vale? Y este es el modo de digitalización que tienen los láseres. Es decir, escanean mediante, como hemos visto, mediante líneas, mediante cruces o mediante algún tipo de forma geométrica que escoja el fabricante, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que estemos trabajando con láser, sino que vamos a intentar utilizar los beneficios que nos da el escaneo mediante líneas, que es digamos, buen posicionamiento de los puntos en el plano, ¿vale? Si me vengo al centro, veis que
el escáner va un poquito más lento, ¿de acuerdo? Fijaros la cantidad de puntos que veis abajo a la izquierda, ya vamos por 1,5 millones, y mientras el escáner siga viendo las partes geométricas y sobre todo las dianas, funcionará. Ahora bien, si yo dejo de ver las dianas, el escáner dejará de hacer su trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el modo HD no concibe el escaneo, ¿vale? No lo tiene ni siquiera planificado para trabajar sin dianas. Muy sencillo, y ahora os lo explico, ¿vale? Vamos a dejarlo así. El modo HD está pensado para obtener una alta resolución y una alta precisión. Los escáneres que trabajan en modo manual, no solo hay que ver la distancia de puntos, sino hay que ver la desviación por volumen que se produce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo de escáner, la desviación por volumen que nos van a dar es de 3 décimas por cada metro escaneado. Por lo tanto, si yo escaneo 2 metros, tendré entre 5 y 6 décimas de desviación. Eso sí, siempre y cuando tengamos dianas en la pieza. Si no tenemos dianas, es posible que en partes planas, imaginemos que en un objeto tenemos partes planas como esta, pero mucho más grande, es posible que los puntos no se posicionen de manera correcta. Para eso tenemos las dianas que nos aportan un elemento de posicionamiento claro, ¿de acuerdo? Pues una vez terminado, estamos trabajando con 2,5 millones de puntos. El Casi 3 millones. ¿Perdón? Casi 3 millones de puntos han salido, sí. Efectivamente. Entonces, el procesamiento no va a ser del todo rápido, pero quiero que os fijéis una cosa. Esto que veis aquí siempre lo intento explicar porque hay veces que, pues bueno, viene bien explicarlo, ¿de acuerdo? No es que el escáner haya dejado suciedad o ruido, no. Es que la pieza está mecanizada y tiene estas partes, estas formas que están, digamos, aportadas por el mecanizado. Por lo tanto, es un escáner que nos da altísima resolución superficial, ¿vale? Vamos a ver si permite un acabado rápido. Y entramos al turno de preguntas y cualquier cosa que haya quedado a medio explicar, que, a ver, entenderme una cosa, yo para esto utilizo horas, ¿vale? Utilizo 2, 3, 4 horas en función de la formación que haga falta y de los requisitos del cliente. Entonces, juntarlo todo y embeberlo en media hora es un poco difícil, o seguramente muchas explicaciones no sean todo lo precisas o extendidas que deben de ser, ¿vale? Pero bueno, por lo menos veis cómo funciona un escáner en modo fijo, cómo funciona en modo libre, y cualquier pregunta que se os genere de este tipo de procesos, me podéis escribir por el chat. Luego intentamos abrir los micros y lo vemos sobre la marcha. Y si no, ¿de acuerdo? Apuntad, por favor, el correo electrónico, que enseguida lo vamos a poner por el chat, y cualquier duda que se os genere, me la preguntáis, ¿vale? Que ya he tenido de otros webinars gente que pues bueno, me ha hecho preguntas no solo del webinar, sino del escáner aparte, y pues bueno, siempre viene bien el poder explicarlo al 100%, ¿vale? Pues exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Ahora tenemos un objeto que ha captado perfectamente las pequeñas deformaciones que tiene la madera, porque esto es madera, y ahora igual voy a pasar a un modo cerrado. Si yo hubiera querido cerrar por completo este modo, ¿vale? Este STL, perdón, tengo opciones de cerrar la malla poligonal, ¿vale? Puedo exportarla como watertight, es decir, totalmente cerrada, o bien en un watertight, que es el proceso que acabamos de hacer ahora mismo, hay ciertas opciones que nos permiten cerrar la malla poligonal. Si no, con marker fillings, como vais a ver ahora mismo,
es decir, cerrando las marcas. Hay otra opción que nos permite hacerlo de manera automática, cualquier agujero que haya, o bien de manera manual. Ahora mismo lo vamos a poner. Bien, perfecto. Por ejemplo, véase este pequeño agujerito que tenemos aquí, ¿vale? Nosotros podemos coger, hacer manual hole filling y el escáner o el software va a intentar detectar todos los agujeros que ve sobre la malla. Lógicamente, si yo le doy a cualquiera de los que está sobre el fondo, lo que va a hacer es establecer una parte cerrada por detrás. En este caso nos vamos a ir a este y si yo le doy, va a intentar cerrar la malla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no la cierra de manera efectiva. Puedo intentar buscar diferentes maneras de cerrar la malla para adaptarme a la curvatura del objeto. Pero si quiero hacer eso, ¿de acuerdo? Si quiero hacer esto, pero de una manera mucho más precisa, debería de exportar esta pieza a un Geomagic Essential, que pues bueno, la semana pasada ya hicimos una demostración de cómo trabajaba y esta semana, el miércoles, haremos otra. Pasado mañana, correcto, tenemos la siguiente. Correcto, en el que cerraría de manera correcta. ¿De acuerdo? Y pues bien, yo puedo exportar esta pieza en un formato STL o en un 3MF y trabajarla a posteriori en cualquier software. Para ir cerrando, tengo opciones de afilado, tengo opciones de smooth y tengo opciones de simplificación. Muy importante saber que si voy a trabajar en un software de diseño paramétrico, como puede ser el SolidWorks o el Solid Edge, meter una pieza que pese más de 50 megas significa que el software no va a funcionar. Por lo tanto, yo puedo coger, bajar el peso del objeto y bajamos el número de triángulos. ¿Eso va a significar una reducción de resolución? Si bajo en un porcentaje muy amplio, sí. Si no, no tiene por qué, ¿de acuerdo? Aún así, hay software, como os digo, como Geomagic Essential, que te permite reducir muchísimo la uniformidad o bueno, cómo está conformada la malla poligonal sin perder resolución en la pieza. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues vamos a esperar a que termine. Y por mi parte hemos terminado. ¿Ves? Hemos bajado casi a 1 millón de polígonos y seguimos conservando la textura que tiene la madera o la textura que conforma la pieza. ¿Vale? De acuerdo. Pues vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar a responder preguntas. Perfecto. Vale, Dani, ¿lees tú en este caso, por favor? ¿O no puedes? Vale. Es que no me sale, José. Vale, venga, pues nada, pero perfecto. no sé por qué no. Vale, tenemos de manera inicial las preguntas de Martín en cuanto al tema del audio. Efectivamente, vamos a pasar luego el webinar, ¿vale? Perfecto, luego. Vaya, lo siento. Josué me comenta que también sigue teniendo problemas con el audio. No te preocupes, Josué, que luego subiremos el webinar, ¿vale? Y os lo pasaremos por correo. Diogo nos pregunta lo siguiente. ¿Cuándo debemos comprar o subcontratar el servicio? Pesado también en el tiempo que lleva para tratar el fichero escaneado para modelo 3D. ¿Cuánto tiempo se tarda en tratar el archivo escaneado para un archivo 3D modelo para edición? A ver, si he entendido bien las preguntas, si no es así, Diogo, me lo dices o ahora mismo pongo el mail y me preguntas, ¿vale? ¿Cuándo debemos comprar o subcontratar el servicio? A ver, entiendo que es cuándo debo comprarme el escáner y cuándo debo subcontratar el servicio. A ver, yo siempre digo lo mismo a todos mis clientes. El otro día hablé precisamente con un cliente de que tengo aquí cerca, en Albacete, en el que va a comprar el escáner para ser un service bureau tanto de piezas de impresión que tiene como de digitalización. Entonces me dice, oye, José, ¿esto tiene futuro? Digo, no es que tenga futuro, es que ya se está haciendo, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchísimas empresas que tienen sus escáneres 3D y hacen servicios de digitalizado. ¿Qué ocurre? Pues que siempre es más barato tener tú tu propio escáner que
que pagar por un servicio de digitalizado. Entonces, dependiendo de la pieza y del número de digitalizaciones que tengas que hacer al año, saldrá mejor comprarte un escáner que ronda, y Dani, corrígeme, los 6.000 euros, que a pagar por servicios de digitalizado, que en algunos casos, pues por ejemplo, el escaneo, vamos a poner un caso de alto coste, por ejemplo, el digitalizado de una imagen religiosa puede costar entre 1.500 y 2.000 euros por un día de trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, frente a un escáner que vale 6.000, la diferencia es amplia, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se tarda en trabajar un fichero escaneado? A ver, intento extenderme, ¿vale? La demo que os he hecho hoy del fichero, es verdad que ha faltado mucho por acabarlo, si bien es verdad, se debía al tema del spray. Siempre que se digitaliza una pieza se tiene que dejar a un 90-95% de finalización. ¿Por qué? Porque siempre hay oclusiones, siempre hay agujeros, pasadores internos que no se pueden digitalizar. Entonces, el tiempo de tratamiento de este tipo de ficheros va muy asociado al software con el que estés trabajando. Si, por ejemplo, dispones de Geomagic Essential o de Geomagic Wrap, ya no te digo de DesignX, según vayas subiendo el escaneo, el DesignX es el mejor de todo, se reducen los tiempos de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque tienes herramientas de postprocesado que te permiten hacer operaciones mucho más sencillas, sin tanta complejidad, ¿vale? Entonces, no te puedo responder de manera eficaz a esa pregunta porque es que realmente el tiempo de trabajo del escaneado depende muchísimo de la pieza, en gran medida. No es lo mismo escanear, por ejemplo, un bote, como el que os hemos enseñado de PKS o de Persan, que salen prácticamente acabados, a escanear una pieza como la que hemos hecho hoy, que lleva a lo mejor, pues qué os puedo decir, 15-20 minutos de postproceso, ¿vale? Digamos que eso depende de tres cosas, de la pieza en sí, del software que utilices para ello y obviamente el perfil del usuario, es decir, ese usuario, el software, la experiencia que tiene, etcétera. Absolutamente sí, ¿vale? Absolutamente sí. Es decir, no estamos hablando de la pericia del usuario. Lógicamente, una de las grandes preguntas que a mí se me hace es ¿cuánto tardo en implementar al 100% la tecnología? Pues esto es muy sencillo. Nosotros, todos los escáneres que tenemos, todos, y digo todos, llevan formación. ¿Por qué? Pues porque realmente hace falta formar al usuario, tanto en el uso del software como en el uso del propio escáner y de técnicas de digitalizado. ¿De acuerdo? Sí, vale, apuntamos aquí, José, que este software, es decir, el software del escáner es muy intuitivo y es muy fácil de usar en relación con el resto, ¿vale? Absolutamente, absolutamente. Aunque digamos eso, ¿de acuerdo? El escáner, el software es muy sencillo de utilizar, eso está clarísimo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no tenemos en cuenta características como escaneo de piezas negras, escaneo de piezas plateadas, cómo posicionar una pieza, cualquier escáner, desde que valga 400 euros hasta que valga 50.000, nos va a dar problemas, ¿vale? Correcto. Mario nos pregunta qué precio tiene un escáner de estas características. Este en particular, Dani, el 2X Plus. Y bueno, la gama de escritorio hablamos de 1.300 y unos 2.500 euros, SISP, y los de mano estamos hablando de 5.015 o 5.025, perdóname si me equivoco, unos euros arriba o abajo, y 6.315 el 2X Plus, ¿vale? Perfecto. Que luego los accesorios, por si ya que estamos también lo comento, los accesorios son muy económicos, ¿vale? Rondan los 700 euros la cámara de color, el Industrial Pack y el HD Prime, ¿vale? Los otros accesorios como el maletín y la batería son muy accesibles, son muy económicos. Exacto. Gracias a Gabriel, ¿vale? Siempre sienta oír bien ese tipo de frases, ¿vale? Muchísimas gracias, Gabriel. Y luego tengo en otra pregunta más, ¿vale? En el chat de preguntas y respuestas, que Josécho nos hace una pregunta súper interesante y nos dice lo siguiente. Mediante fotogrametría, ¿se puede mejorar algo la precisión volumétrica de 0,3 milímetros por metro?
¿se puede exportar las coordenadas de las dianas leídas e importarlas a otro proyecto? Excelentísima pregunta, ¿de acuerdo? Vale, mediante fotogrametría, ¿de acuerdo? Se puede mejorar la precisión, pero lógicamente, ¿vale? Es un sistema aparte. Es decir, este escáner no trabaja mediante fotogrametría, como si ya has trabajado. A ver, creo que me lo estás diciendo. Perfecto, bien. No, es Josué, perdona. La fotogrametría es un sistema aparte. Para fotogrametría se utilizan dianas exactamente igual, pero se utiliza una cámara fotográfica. Por lo tanto, por fotogrametría, por ese tipo de tipo de digitalización, o más bien metrología, podemos obtener precisiones muchísimo mayores. Claro que sí, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? El escáner no te permite hacer esto. Viene muy bien la segunda pregunta que me haces, porque me dices, ¿se puede exportar las coordenadas de las dianas leídas e importarlas a otro proyecto? Por supuesto, ¿vale? Bien, tendría que volver a digitalizar la pieza, pero todas esas dianas, cuando estaban en puntitos verdes, ¿de acuerdo? Cuando habéis visto los puntitos verdes de las dianas, hay una opción de exportar en formato P3, ¿de acuerdo? En formato P3. Entonces, este formato es exportable y nos va a dar en X y en Y el posicionamiento de las dianas. Por lo tanto, yo luego puedo exportarlas a otro proyecto, eso es, o bien utilizarlas como elementos de posicionamiento, ¿vale? A ver, Josué nos dice, de todas maneras, perdóname, Josécho, cualquier cosa más, me escribes un mail, ¿vale? Ahora mismo voy a poner el mail mío. Yo he trabajado con distintos escáneres y con Geomagic Design X. Absolutamente sí, el Design X es en este caso, de los mejores, ¿vale? Lo más difícil es sacar la pieza para software paramétrico como el Solid o CATIA. A ver, Josué, llevas toda la razón del mundo, ¿de acuerdo? Lo más difícil es que muchos clientes o muchas industrias como tal, lo que buscan es que el escáner haga lo mismo que un software de diseño paramétrico. Y eso no es posible. Es decir, a mí, nos llegan a pedir en este caso que si el software te da el fichero terminado, incluso con el árbol de operaciones ya sacado. Entonces eso es totalmente imposible, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer, en este caso, con el Geomagic Design X, el Design X, por mi experiencia, lo que te permite es poder hacer la ingeniería inversa sin requerir ir al Solid o al CATIA, ya sea, pues bueno, el Solid o CATIA, ya sea para pasarlo a plano o para hacer mecanismos o otro tipo de diseños que vayan en conjuntos. El Geomagic Design X, ante todo, te va a permitir la creación de elementos geométricos, puede crear planos, puede crear geometrías, por ejemplo, como un cilindro, trabajarlos como formato CAD y fusionarlos en la pieza, sacar todos los planos y realmente es un software súper completo, ¿vale? Aún así, como tú bien dices, sacar la pieza directamente en un formato CAD es realmente complicado, es decir, ningún software así te va a dar la pieza en formato CAD, te lo vas a llevar al Solid Edge y vas a tener el árbol de operaciones ya listo. Aún así, como es una pregunta bastante larga de desarrollar, ¿vale? Es decir, la necesidad de importar el archivo para que luego el cliente modificara la pieza. Es lo que te quiero decir, ¿vale? El Design X es el top en este caso de software de ingeniería inversa, que aparte, pues bueno, yo trabajo con el Graph, trabajo con el Essential y realmente el Graph sí que te permite hacer esa exportación para ingeniería inversa, pero es verdad que cuanto más subes de nivel, el Design X es el top, mejor cosas puedes hacer, ¿vale? Aún así, Josué, cualquier duda que tengas al respecto, te ruego por favor que me escribas, ¿vale? Bien, Raúl Romanillos nos comenta lo siguiente. ¿Qué aporta la cámara de color al escáner? Muy sencillo, Raúl, en el que tú puedas coger, enchufar la cámara de color al escáner y durante el propio escaneo puedes, digamos, copiar el color de la pieza, ¿vale? Con ese color copiado tú puedes, pues bueno, exportar la pieza en formato PLI
Y luego en un software como el ZBrush puedes cambiar colores, puedes exportar los colores en un formato BJ para en software Photoshop trabajarlos y cambiarlos también. Puedes trabajar con máquinas a color, como pueden ser las nuevas HPs o las Z-Printer antiguas. Bueno, ya existe la serie X60 en el que puedes trabajar a todo color. En fin, eso es lo que te aporta la cámara de color del escáner, ¿vale? Dicho esto, voy a poner en el chat el email para que por favor lo copiéis y cualquier pregunta me la hagáis, ¿vale? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Estoy a vuestra disposición, tanto yo como Dani. Y pues, a ver, yo lo que creo que necesitéis. no, aquí no me sale ninguna nueva. No, no hay más preguntas por el momento, ¿vale? Bueno, perfecto. Muy bien, pues nada, pues por nuestra parte, muchísimas gracias a todos de nuevo, que esperemos que haya sido interesante, que no nos hayamos enrollado mucho, que hayáis sacado información y cosas que os hayan interesado. Nada, nos vemos en la próxima. sí, recordar que a todo el que le interese un poquito el tema del software del Geomagic Essential, vamos a hacer otro webinar el miércoles en el que explicaremos qué tipo de opciones tiene el Geomagic Essential y haremos pues bueno, un trabajo con pieza. Y luego, pues bueno, el viernes tenemos para clientes de escáner, me da igual qué tipo de escáner tengáis, vamos a hacer otro webinar en el que vamos a hacer un preguntas y respuestas solamente de métodos de utilización de escáner. Entonces, de cara a que estéis trabajando con escáner, nos puede venir muy bien, ¿vale? Porque se resuelven bastantes preguntas. Vale, o incluso si quieren conocer algo de los equipos, pues bueno, que sepan Sí, también claro. que esas preguntas que pueden tener en la cabeza. Muy bien, Pues perfecto. perfecto, no hay nada más, ¿no? No hay No, ninguna pregunta. Vale, pues de momento. por mi parte, muchísimas gracias otra vez a todos. A ti también, José. Gracias a ti, Dani, gracias a todos por asistir y cualquier duda estamos a vuestra disposición, ¿vale? Perfecto. Muy bien, muchísimas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.